Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo van? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo vas? ¿Bien, bien? ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación, por favor? Sí, sí, señor. Sí, Perfecto, profe. muchas gracias. Bueno, como les había dicho en la sesión pasada, pues hoy vamos a trabajar un tema que se denomina, bueno, tiene que ver con lo que son las políticas contables, es decir, cómo debemos auditar las políticas contables, porque es que eso también tiene su ciencia y si detectamos que las políticas contables están mal hechas, ¿sí? Que si las políticas contables no cumplen con los mínimos requeridos, pues digamos que ahí en adelante ya uno se puede imaginar cómo está la contabilidad, ¿no? Entonces, es un muy buen punto de partida cuando vamos a iniciar una auditoría financiera y luego, pues, es decir, uno arranca con las políticas contables, auditarlas y luego nos metemos con el control interno, ¿ok? Que esa va a ser la sesión de la próxima, va a ser nuestra próxima sesión. Entonces, en ese orden de ideas, básicamente, hoy vamos a hablar de lo que es las, todo lo que tiene que ver con las políticas contables, es decir, cómo se deben auditar esas políticas contables en desarrollando un proceso de auditoría financiera. Eh, digamos que cuando queremos trabajar el tema, todo el tema de políticas contables, permítame, yo miro acá. Entonces, ese tema de las políticas contables, digamos que ha generado muchas situaciones, entre ellas, por ejemplo, digamos que de cierta manera se hicieron algunas políticas contables, algunas tomadas de unos modelos de empresas muy parecidas, de empresas que pertenecen al mismo sector, ¿sí? Otros lo que hicieron fue copiar la norma y la pegaron ahí como una política contable, porque es que ahorita vamos a ver norma, vamos a ver el estándar y vamos a darnos cuenta que es muy fácil copiar y pegar. Eh, entonces, digamos que eso, ese copiar y pegar lo dejaron como la política contable, ¿sí? En fin, hay infinidad de casos y digamos que el verdadero problema radica en que no se volvieron a revisar esas políticas contables y eso tiene una incidencia directa en los estados financieros. De ahí que ese tipo de situaciones eh, se agudizan o se terminan de complejizar aún más y se hace necesario revisar esa temática, todo lo que tiene que ver con las políticas contables y aplicarla en nuestras organizaciones. ¿Para qué? Para poder realizar un verdadero diagnóstico, un diagnóstico claro y puntual sobre este tema de las políticas contables. Y puede ser que ya se hayan realizado cambios financieros, pero no lo tenemos formalmente hecho, no lo tenemos formalmente documentado en las políticas contables o de pronto llega un contador nuevo, ¿sí? Y cambia todo, pero no revisamos que existen una serie de políticas contables que ya están funcionando al interior de la organización. Por lo tanto, digamos que hoy vamos a revisar esta problemática y vamos a ver 5 aspectos claves al momento de auditar lo que son todo lo que tiene que ver con las políticas contables. Entonces, partiendo de eso, digamos que la sesión está organizada de la siguiente forma. Vamos a ver lo que son, bueno, arrancar por el comienzo, qué son las políticas contables, cuál es la importancia de las políticas contables y cuáles son esos aspectos claves a auditar. ¿Ok? En ese orden de ideas, eh, digamos que empecemos por lo que son ¿qué son las políticas contables? Empecemos a definir eso, esa temática, porque es la base de toda la sesión que vamos a manejar hoy. ¿Qué son las políticas contables bajo el estándar internacional, bajo las NIF? ¿Ok? Digamos que el párrafo 10.2 de las NIF para pymes
indican que son políticas contables los principios, las bases, las convenciones, las reglas y los procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar los estados financieros. Aquí me quedó mal. Aquí hace, bueno, pero ahorita lo cambio. Entonces, mire que está siendo muy puntual en el tema de por una entidad, adoptados por una entidad. Es decir, yo como entidad debo propender por desarrollar y por crear mis propias políticas contables ajustadas a mi modelo de negocio, ajustadas a mis necesidades, porque de ahí, esa es la base para elaborar mis estados financieros. Si eso no está claro, si eso no está bien hecho, de ahí en adelante estoy construyendo un edificio sobre un lodazal, sobre un terreno totalmente inestable. Eso terminan siendo las políticas contables. Entonces, es bien importante y como les digo, cuando se implementó el estándar internacional acá en Colombia, básicamente nadie sabía nada de las políticas contables, aunque en el estándar internacional de la contabilidad antigua que teníamos, que era el Colgap, se hablaba también de unas políticas contables, pero digamos que, vuelvo y les digo, el problema con ese estándar es que no había una entidad que se encargara de hacer que eso se cumpliera y que madurara, sino lo dejaron ahí a la topa tolondra. Ah, bueno, háganle, ahí está su estándar y usted sálvese como pueda. Entonces, partiendo de ese error tan grave, digamos que ahí empezaron todos los problemas y ese fue, yo creo que el principio del fin de ese estándar internacional, el hecho que no hubiese una entidad gubernamental que se encargara de hacer que ese estándar creciera, madurara y fuera evolucionando de acuerdo a la situación del país, a la evolución del mismo país. Entonces, esta es la definición, los invito a que miren ese párrafo 10.2. Bueno, miremoslo acá. Yo por aquí tengo, ay, perdón, eso es, las NIF para pymes se las voy a compartir para que a la par que yo voy haciendo consultas, ustedes también lo vayan haciendo. Aquí a través del chat de la sesión les comparto esto, ¿listo? Listo, entonces, básicamente aquí la norma me dice, ubíquese en el párrafo 10.2 para mirar todo el tema de las políticas contables. Entonces, párrafo 10.2, aquí lo busco, 10.2. Aquí me dice, selección y aplicación de políticas contables. Entonces me empieza a explicar qué son las políticas contables. Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros, que fue la definición que copié y pegué en la, que pues digamos que como es norma, lo copié y lo pegué en la presentación, ¿ok? Ahora, si esta norma trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, una entidad aplicará esa norma. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta norma si el efecto de hacerlo no fuera material. ¿Qué es eso de material? Es qué tan relevante, qué tan importante es esa transacción, qué tan importante resulta ser esa situación en la organización. ¿Ok? Eh, Básicamente, digamos que, y para colocar un ejemplo de relevante, de material, es por ejemplo cuando uno habla del tema de propiedad, planta y equipo. Es una propiedad, planta y equipo no, digamos que considera ese principio de materialidad con el propósito de no calcularle vida útil, de no depreciar, calcularle valor residual a, por ejemplo, una mesa cualquiera o a las cosedoras, a la perforadora. Entonces uno estipula que propiedad, planta y equipo es todo aquello que tiene una materialidad superior a 2 millones de pesos. Es decir, como un tope mínimo y hacia arriba todo lo que aplique en valor
a eso se va a considerar como propiedad, planta y equipo. Es un ejemplo muy sencillo, muy simple, para hacerme entender de qué es eso de material. ¿Ok? Vuelvo a la presentación. Entonces, básicamente, ya teniendo clara esa definición, entonces vamos a mirar, bueno, ¿qué son las políticas contables? Esto ya, chan, 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 listo. Eh, Vamos a mirar acá, bueno, aquí me habla acerca de, digamos que cuando revisamos el estándar internacional, cuando miramos la norma internacional, dentro de esa norma internacional se habla de un conjunto completo de estados financieros y eso, digamos que representa un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque anteriormente solo elaborábamos lo que era el estado de resultados y el balance general que hoy denominamos estado de situación financiera. Eso era lo que se hacía y de pronto el estado de flujo de efectivo. Era, de ahí no salíamos, ¿ok? En la contabilidad antigua, ¿listo? Pero cuando hoy miramos la norma, vemos esto, nos dice el estándar internacional, me dice, mire, aquí yo les voy a normatizar lo que son los estados financieros que cada grupo me debe presentar. Entonces empieza diciéndonos, conjunto completo de estados financieros. Entonces, un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo siguiente. Primero, un estado de situación financiera a la fecha de presentación. Segundo, una u otra de las siguientes informaciones. Un solo estado de resultado integral para el periodo sobre el que se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo, incluidas aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado, que es un subtotal en el estado de resultado integral y las partidas del otro resultado integral. O es un excluyente, un estado de resultado separado y un estado de resultado integral separado. Si una entidad elige presentar un estado de resultados y un estado de resultado integral, el estado del resultado integral comenzará con el resultado y a continuación mostrará las partidas de otro resultado integral. Es un enredo. Cuando usted empieza a leer la norma, por primera vez se pega una confundida terrible. Esto pues obviamente ya los que estuvieron con introducción a las normas internacionales, pues vimos este tipo de explicaciones. Entonces pues lo voy a obviar. Entonces ya vamos en el estado de situación financiera y en el estado de resultado que se puede convertir en dos, en estado de resultado integral y en un estado de resultados. Y el otro, el tercero, es un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa y el cuarto, un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa y quinto, las notas a los estados financieros. De todos estos estados, de estos cinco, el más importante es el estado de flujos de efectivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese estado de flujos de efectivo es el que me muestra cuál es el capital de trabajo, que es un indicador financiero, cuál es el capital de trabajo que yo tengo para seguir desarrollando mi objeto social. Y eso es muy importante porque eso es lo que miran los bancos cuando le van a dar un préstamo. ¿Ok? Entonces usted puede llevarle un balance, un estado de situación financiera en donde muestra que usted es una empresa espectacular, que su estado de resultado fue la maravilla, pero el estado de flujos de efectivo es el que le muestra la realidad. ¿Por qué? Porque usted en el estado de situación financiera puede tener muchas ventas a crédito. Entonces, sus clientes, esas deudas de los clientes ayudan a inflar el activo. ¿Ok? Entonces muestran que usted es una empresa boyante, lo cual no siempre es verdadero. Mientras que el estado de flujos de efectivo sí me está mostrando cómo es el comportamiento, qué tanto está circulando el efectivo en mi organización. Porque no me sirve de nada tener un gran volumen de deudas, un gran volumen de obligaciones de mis deudores, de mis clientes, si yo no hago una buena gestión de cobro. Si tengo una cartera vencida en diferentes periodos, en diferentes rangos de edades de cartera. Entonces, digamos que en ese sentido, no me sirve de nada tener un gran rubro que me indique, uy, este señor cómo vende, pero no cobra, ¿sí? Entonces, el estado de flujos de efectivo sí hace eso, me muestra cómo está circulando el dinero al interior de la organización. Por eso es tan importante. En los bancos lo que le piden es eso. El banco dice, ay, sí,
tráigame el estado de situación financiera, el de estado de resultados, pero no se le olvide jamás traerme el estado de flujos de efectivo. Ese es importantísimo. Ustedes siempre lo van a solicitar, precisamente por eso, porque realmente muestra la situación económica de la organización. ¿Listo? Digamos que aquí en todo el tema que tiene que ver con este conjunto de completo de estados financieros, eh, digamos que es importante fijarnos en que la norma nos indica que las notas a los estados financieros deben incluir un resumen de las políticas contables significativas. Aquí dice, notas que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. ¿Ok? Entonces, ese otro estado, que pues es una gran descripción de muchos rubros del estado de situación financiera y del estado de resultados, en fin, todos los estados financieros tienen notas a los estados. Entonces, básicamente lo que se hace es una explicación, pero es importante las notas porque me indican a mí, como un usuario de la información financiera de esa empresa, cuáles son las políticas más importantes que tiene la organización y me las va a ir resumiendo. Ahí me muestra un condensado de esas políticas financieras que son tan importantes en la organización. De esta manera, digamos que las políticas contables cobran cada vez mucha más relevancia. ¿Por qué? Porque afectan directamente los estados financieros, le pegan de frente a los estados financieros. Por ejemplo, en nuestra política contable de propiedad, planta y equipo, yo debo indicar cómo voy a realizar la medición inicial, cómo voy a realizar la medición posterior, si lo voy a hacer al costo o si lo voy a medir al costo revaluado. Es decir, le voy a contemplar, eh, digamos que le voy a contemplar a esa cuenta puntual, a esa propiedad, planta y equipo, le voy a contemplar una valorización. Entonces, todo eso me debe quedar estipulado en la política contable. Puede ser que tenga una propiedad de inversión, allí pues con la propiedad de inversión puntualmente, dentro de esa política contable de propiedad, planta y equipo, pues voy a tener que indicar cómo voy a reconocer esa propiedad de inversión, cómo la voy a medir, ¿sí? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los inventarios, ¿sí? Digamos que eso pasa con los inventarios, pasa con las inversiones, pasa con las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se ve afectado por las políticas contables. Eh, digamos como digamos que todos estos factores que hemos hablado de las políticas contables son los que vamos a tener que revisar al momento de elaborar nuestros estados financieros, pero sobre todo al momento de auditar esos estados financieros, porque vuelvo y digo, si esas políticas las encontramos que no son claras, que fueron fiel copia de la norma, que es que mire, hay políticas contables que han sido tan descarados que las han copiado. Hubo una sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades que le hizo a una empresa porque no sé cómo decirle a esa empresa, eh, sí, como la empresa más lenta del mundo, porque es que copió y pegó tal cual, decía ahí, se trajo el nombre de la empresa, se le fueron, eso que cortan, como que le toman una foto y lo pegan, y ahí venía digamos que el pie de página de la política contable, donde venía el nombre de la empresa. O sea, hicieron unas bestialidades que la superintendencia dijo, no, me da mucha pena, pero es que esto es un descaro, y sancionó a la empresa. La sancionó precisamente por eso. Entonces, digamos que aquí la pregunta que nos deberíamos formular es, ¿cómo están nuestras políticas contables? ¿Sí? ¿Hace cuánto que no las revisamos? Porque yo puede que tenga el super cartapacio de políticas contables, ¿sí? Pero si nunca las miro, si nunca me digo, oiga, ¿será que las debo cambiar? Porque es que las políticas contables también van madurando en la medida en que la empresa madura, las políticas contables van a tener que ir madurando. Gústenos o no, llévenos más trabajo, pero van a tener que ir madurando. Entonces, esto resulta ser muy importante en el sentido en que estas políticas contables nos van a permitir
conocer lo que es la dinámica de la organización. Nos cuentan en un breve, digamos que en 3 páginas, 4 páginas por mucho, nos cuentan cómo está haciendo la empresa para reconocer, medir, valorar y revelar esa información en los estados financieros. Eso es lo que básicamente hacen las políticas contables, ¿ok? Ahora, suponga que usted llega a trabajar por primera vez a una empresa y usted es el contador de la empresa, pero usted es nuevo, ¿sí? Entonces, lo primero que se debe hacer cuando usted va a asumir el cargo es precisamente solicitar esas políticas contables. ¿Para qué? Pues para conocerla, para poder conocer la empresa, ¿sí? Para poderlas estudiar. Y luego que las ha estudiado y que se ha dado cuenta cuál es el modelo de negocio de la empresa, cómo es que la empresa, cuál es la dinámica al interior de la organización, cuando usted ya tiene esa información, usted va a poder cotejar al momento en que se están reconociendo las partidas en la contabilidad. Cómo es que se está haciendo su medición inicial, cómo se está haciendo su medición posterior. Pero ¿por qué resulta esa actividad tan importante? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene eso de interesante? Pues porque esto nos va a permitir identificar qué tan uniforme es la información contable y adicional a eso, adicional de qué tan uniforme es la información contable, nos va a permitir a los usuarios de la información, ¿quiénes son los usuarios de la información? La gerencia, ¿sí? Los socios, eh, los bancos, el gobierno, porque con los estados financieros es que pagamos los impuestos, los sindicatos, en fin, ese tipo de usuarios son los que se consideran usuarios de la información y digamos que cuando tenemos el concepto claro de todo lo que es la organización, amparado en unas políticas contables, amparado en un modelo de negocio y con eso mezclado yo sé cómo es que están llevando la contabilidad, pues eso va a hacer que los usuarios de la información financiera conozcan las bases sobre las cuales la entidad está elaborando esos estados financieros y de esa manera estos usuarios puedan interpretar esos estados financieros. Por eso es que hay que hacerles un resumen de las principales políticas contables dentro de las notas a los estados financieros. ¿Ok? Eso termina siendo muy importante para la organización. Entonces, digamos que, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante las políticas contables en la organización? Porque le permite o porque permiten que los usuarios de la información, bancos, el gobierno, gerencia, socios, sindicatos, etcétera, etcétera, esos usuarios de la información conozcan las bases sobre las cuales la entidad elabora sus estados financieros, porque orientan el trabajo del contador público y del área contable, porque garantizan que las transacciones económicas se contabilicen de acuerdo con los lineamientos normativos, y en últimas porque ayudan a que las transacciones similares se reconozcan de forma homogénea, ¿sí? Para eso, por eso es importante esas políticas contables, ¿ok? Ahora bien, cuando llegamos a una organización nueva y digamos que con el ánimo de poder conocerla y saber cómo opera desde lo contable, ¿sí? Debemos solicitar esas políticas contables, debemos solicitar el documento sobre cómo se realizó el proceso de convergencia, porque es que eso también es importante, ese proceso de convergencia. Recuerden que cuando se implementó el estándar internacional, tuvimos que hacer todo un documento de convergencia en donde decíamos, ok, vamos a coger las partidas de la contabilidad antigua y vamos a crear un estado de situación financiera de apertura que va a ser convertir esa información antigua al estándar internacional y a partir de ese ESFA, de ese estado de situación financiera, arranca de nuevo mi contabilidad, pero mi contabilidad bajo el estándar internacional. Eso mismo hay que hacerlo cuando, por ejemplo, a su organización pasa de ser empresa de grupo 3 a grupo 2, porque recuerde, y ahorita más adelante lo vamos a ver, recuerde que los requisitos para pasar de grupo 3 a grupo 2 cambiaron. Es decir, bajaron los topes. Antes eran
como que para considerarse una pyme tenía que tener más o menos un patrimonio de 6.500 millones de pesos. Ahora lo bajaron a 2.000. Entonces ya son muchas las empresas que están catalogadas como Grupo 3, las microempresas, que cumplen con ese capital de 2.000 millones de pesos, entonces ya tendrían que estar catalogadas como Grupo 2. Entonces, cuando se va a hacer ese cambio, hay que volver a hacer, hay que surtir de nuevo ese proceso de convergencia, es decir, tomar esos estados financieros que tenía cuando yo era Grupo 3, crear ese ESFA, ese estado de situación financiera de apertura, para arrancar de nuevo y obviamente replantear de nuevo las políticas contables, porque usted está cambiando de grupo, ahí le aplican otras cosas. Entonces, esa situación hay que estudiarla y hay que modificarla, ¿ok? Entonces, básicamente cuando usted llega a un proceso, a una nueva empresa y va a desempeñar el rol de contable, lo primero que tiene que hacer es pedir las políticas contables, luego pida eh, ese la documentación acerca de cómo se realizó ese proceso de convergencia del decreto 2649 a los estándares internacionales que se hizo todo a través del ESFA y los estados de situación financiera. Esto es, digamos que, básicamente lo mínimo que nos deben suministrar para poder aceptar ese trabajo. ¿Ok? Si no nos dan ese suministro, pues va a ser muy difícil arrancar con un proceso contable y mucho peor, va a ser, va a ser todavía mucho más difícil iniciar un proceso de auditoría financiera. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que pedir eso. Ahora, si ya un auditor hizo la tarea de revisar las políticas contables y de revisar el documento del proceso de convergencia de la contabilidad antigua, o porque ya cambié de grupo 2 a grupo 3 o de grupo 2 a grupo 1, si ya se hizo ese proceso de auditoría, pues yo no lo vuelvo a hacer porque entonces volvería a rehacer la tarea que otro auditor ya hizo. Entonces, lo que hacemos es pedir ese informe de auditoría en donde diga, ah, sí, mire, esto se hizo, está bien evaluado, o tenían que hacer tales y tales ajustes. Entonces, yo ya me centro en esos ajustes. Digo, bueno, ¿cómo los hicieron? Justifíqueme este tipo de requerimiento que le hizo la auditoría para ver si eso quedó, si se cumplió con esa labor o no. ¿Listo? Ahora, digamos que eh, en varios escenarios diferentes, digamos que uno cuando va a algunas charlas o se encuentra por ahí con personas que de una u otra manera lo conocen, por lo general aprovechan para hacerle muchas preguntas contables. Entonces, hubo un escenario, estábamos en una conferencia. No la estaba dictando yo, estaba de asistente, pero me encontré con unas personas con las que habíamos compartido unas clases y me decían, bueno, en la organización hicimos nuestras políticas contables por allá en el año 2014, 2015, sí, 2016, de ese rango. Y la pregunta recurrente es, ¿esas políticas se deben actualizar? ¿O eso ya es letra muerta y yo dejo eso ahí? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que yo debo actualizar esas políticas contables? Claro que sí. Bueno, buenas noches, Alexander. Oh, Las hola políticas Marco, ¿cómo contables. vas? Todo bien. ¿Y, Bueno, y por sí, las qué, políticas. Sí. ok, y por qué consideras que se deben actualizar? A ver, a mí me ha sucedido particularmente que tengo una política contable de lo que yo he analizado y cuando he tenido una auditoría me han recomendado otras cosas que yo no había podido ver o visualizar en el momento de mi análisis y que Bien. mejorarían la presentación y las revelaciones que voy a hacer en mi estado financiero. Por eso hay que actualizar esas políticas contables, porque uno considera que esas políticas que yo hice hace tantos años todavía están vigentes y no, ha cambiado la forma de hacer negocios de la organización,
la organización ha madurado, se ha vuelto mucho más robusta, hace las cosas de pronto de otra manera. Entonces, si bien es cierto, la política contable me da las bases sobre las cuales yo voy a elaborar mis estados financieros. También tengo que mirar, hacerle mantenimiento a esas bases, porque eso también se va debilitando, ¿ok? En ese orden de ideas, tengo esta pregunta. ¿Cada cuánto se deben cambiar las políticas contables? Como mínimo cada año, cuando el contador necesita ajustar la contabilidad, cuando hay cambios normativos contables, cuando los cambios generan estados financieros más fiables y relevantes, ¿todas las anteriores o solo las 6 y la D son correctas? ¿Ustedes qué creen? Doctor, ¿y qué tal contesta? ¿Perdón? En mi opinión, todas las anteriores. Ok, listo. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Pero, Marco, Disculpe, me corrijo, me corrijo. A ver, como mínimo cada año, sí es cierto, porque todos los fines de año, perdón, todos los años hay que evaluar la política. Cuando el contador necesita ajustar la contabilidad, no, definitivamente eso no. exacto. Esa era la Cuando hay pregunta que te cambios, iba a hacer. sí, cuando hay normativos contables, sí, y cuando hay cambios que generen esas financieras más fiables y relevantes, sí. Ok, muy bien. Sí. Pero entonces la respuesta correcta es C y D son correctas. ¿Por qué? Ajá. Porque como mínimo cada año, bueno, digamos que a nivel de tarea, a nivel de algo que yo diga, bueno, voy a revisarlas, A pero revisar, no necesariamente cambiar, ¿no? exactamente, revisar no me implica cambiar. Pero el hecho de decir que cuando el contador necesita ajustar la contabilidad, eso es un pecado grandísimo porque básicamente estamos diciendo que estoy ajustando la información contable a el querer o el deseo del contador y eso está mal, ¿sí? Yo debo crear mis políticas contables con base en el modelo de negocio de la organización y con base en la actividad económica que está desarrollando y todas las transacciones que está manejando la organización. Eso es lo que me da ese colchón o esa base para poder desarrollar unos estados financieros mucho más fiables y relevantes. Entonces, básicamente acá la respuesta correcta es la C y D son correctas. Cuando hay cambios normativos contables, porque si la norma me indica, yo debo actuar, yo debo decir, ay, claro, algo cambió en la norma y me dice, aproveche y cambie sus políticas contables, ajuste la política contable. Cuando pasa el C, el literal C, cuando me dice que hay cambios normativos contables, yo hago el cambio de la política contable y no la tengo que hacer retroactiva, solo a partir de esa fecha hacia adelante, ¿ok? Que esa es la ventaja. Y cuando los cambios generen estados financieros más fiables y relevantes, esto por lo general es una decisión de la empresa. Si yo como organización tomo la decisión de cambiar mi política contable porque la que está no se ajusta, porque es que no está haciendo, no está dando claridad frente a los dueños de la organización acerca de la entidad financiera, yo debo cambiar la política contable. En ese caso, esa política, ese cambio que yo haga es retroactivo. Me tengo que ir hasta el momento cero en el que se creó esa política con los criterios que se crearon, implemento el cambio desde esa fecha, por ejemplo, desde el 2015, y reajusto cada uno de mis estados financieros. Pero no significa que usted se va y borra en el estado de situación financiera del año 2015, ay, esto ya no es depreciaciones, ya no es esto, sino método, no, porque usted ya cerró ese estado financiero, eso no lo puede volver a tocar. Usted lo que hace es, dice, bueno, para el 2015 debo hacer una reexpresión de estados financieros por 15 millones de pesos. Para el 2016, una reexpresión de estados financieros por depreciación por 48 millones. Y va sumando todo y lo lleva al nuevo estado de situación financiera de este año y dice ahí, crea un renglón que se llame reexpresión de estados financieros anteriores, la sumatoria, sea débito o crédito, y lo coloca ahí. Y en las notas a los estados financieros hace la respectiva revelación. Se indica, se modificó la política contable tal
Y eso, la política contable de propiedad, planta y equipo, porque nos dimos cuenta que estábamos utilizando el método de depreciación de línea recta y queríamos era utilizar el método de depreciación por unidades de producción, ¿sí? Y eso implicó cambiar el método de depreciación. Entonces cambia la política contable y se hace importante colocar esa reexpresión de estados financieros en el estado financiero actual. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí en la NIF, bueno, la NIF para pymes, en su párrafo 10.8, me habla acerca de los cambios en políticas contables. Y ahí me dice que una entidad cambiará una política contable solo si el cambio es requerido por cambios a esta NIF o dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. Que esto era básicamente la respuesta que teníamos ahí en el enunciado. Segundo, en el párrafo 10.9, que habla también acerca de los cambios de las políticas contables, me indica el estándar. Me dice, no constituyen cambios en las políticas contables. La aplicación de una política contable para transacciones, otros sucesos o condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. Ay, es que me está dando pérdida y yo no puedo seguir generando pérdida porque es que la depreciación me está afectando. Entonces voy a cambiar el método, voy a cambiar la política contable para que la depreciación no se me eleve tanto y pueda tener algo de utilidad. Con eso estoy cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. Eso no se puede hacer. Para eso no son los cambios de las políticas contables. ¿Okay? ¿Por qué? Porque usted lo que está haciendo es disimulando o mostrando una realidad que no es la organización. Uno puede llegar en algún momento a mirar y tomar la decisión de que, por ejemplo, eh, ese método de depreciación no se está ajustando a la dinámica de la empresa y eso puede llevarlo a que usted cambie la política contable, pero es una cosa, es porque porque ese cambio, esa política contable me va a permitir tener unos estados financieros más relevantes, más confiables para los que están usando la información, para los que están invirtiendo en la organización. A diferencia de que es que como esas transacciones me están dando en negativo, entonces yo voy a cambiar esa política contable para tratar de darle la vuelta a ese signo, que ya no sea negativo, sino positivo, y de esta forma voy a mostrar una mejor gestión. No se puede hacer así los cambios de políticas. B, la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran significativos. Y C, un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida fiable del valor razonable o viceversa para un activo que esta NIF requeriría o permitiría en otro caso medir a valor razonable. Y por último, el párrafo 10.10 me dice, si esta NIF permite una elección de tratamiento contable, incluyendo la base de medición, para una transacción específica u otro suceso o condición y una entidad cambia su elección anterior, eso es un cambio de política contable. Entonces, básicamente, esos cambios giran en torno a estos tres párrafos del estándar internacional. El 10.8, el 10.9 y el 10.10 del estándar para pymes. Lo pueden validar en el enlace que les compartí para que se puedan ir familiarizando con esa normativa e irla teniendo como para hacer cada vez más uso de ella, porque a veces nos quedamos con lo que vemos en clase, con lo que alguien dijo, con lo que dijo un conferencista, y no nos remitimos específicamente a la norma, sino que así le creemos, ¿ok? Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una maquinaria que venimos depreciando por el método de línea recta, ¿sí? Y queremos cambiar la política contable para pasar a depreciar por el método de horas máquina. Hay que tener mucho cuidado porque en este tipo de situaciones puntuales, esto me va a cambiar la consistencia de la información financiera que he venido mostrando. Ya les explico a qué hago referencia. Entonces, tengo acá en un lado el método de línea recta y en el otro el método de horas máquina.
Entonces tenemos una maquinaria que vale 300 millones, es el mismo costo tanto para el método de depreciación de línea recta como para el método de depreciación de horas máquina. El valor residual lo hemos calculado en 100 millones, tanto por el método de línea recta como por el de horas máquina es el mismo. Valor a depreciar, 200 millones, 300 millones menos 100 me da 200. Sobre este valor es que vamos a depreciar, tanto en el de horas máquina como el de línea recta. Y la vida útil, aquí ya varía. En el método de línea recta se calcula que es 10 años, ¿sí? Y en las horas máquina calculamos que eran 10.000 horas máquina. Ahora, esto no es que yo digo, yo contador no siento y digo, depreciemos eso en 10.000 horas, ¿sí? No, eso debe estar justificado, eso debe estar basado en un estudio, sea un estudio del proveedor, el que nos vendió la máquina, que hizo todo un estudio y dijo, mire, esa máquina trabajando 7 por 24 los 365 días del año, le va a durar, es decir, usted mensualmente va a estar trabajando sobre 10.000 horas. Ah, bueno, ya tengo un estudio que me justifica eso, ¿sí? Y eso es lo que yo le voy a poder mostrar a un inspector tributario cuando llegue a hacerme una auditoría tributaria. Eh, con el método de línea recta, el valor a depreciar de forma anual es de 20 millones, ¿ok? Porque es tomar los 200 millones dividido los 10 años, me da 20 millones, ¿ok? 200 dividido 10. Con horas máquina, ¿qué pasa? Yo tomo las 10.000 horas, tomo los 200 millones, e entre las 10.000 horas me da que cada hora vale 20.000 pesos, ¿ok? Entonces, de esa forma, digamos que la maquinaria bajo este método de depreciación la hemos utilizado por 500 horas. Eso me da 20.000 por 500, me da 10 millones. Entonces, mire la incidencia que tiene estos 20 millones sobre 10 millones. Bajamos el monto de depreciación un 50%, perdón, un 100%. No, un 50%, perdón. Entonces, de 20 millones lo bajamos a 10 millones, ¿ok? Eso, como esto me implica de hacer retroactivo el cambio de esa política contable hasta el momento cero, cuando yo creé la política contable de propiedad, planta y equipo, en donde decía, vamos a depreciar por el método de línea recta, nunca se tuvo en cuenta que posiblemente íbamos a tener que tener presente que la depreciación por el método de línea recta me iba a jugar en contra. ¿Por qué? Porque en el método de línea recta yo tengo que depreciar, use o no use la máquina. Mientras que con el de horas máquina yo solamente entro a depreciar cuando la máquina está prendida. De resto, no deprecio, porque por eso tengo ese método. Entonces, digamos que eso hace parte de esos pecados que se cometieron cuando se empezaron a desarrollar o a implementar todo lo que tenía que ver con las políticas contables, ¿ok? Entonces, frente a esto, yo voy a tener que evaluar muy bien, yo contador, con la gerencia, porque es que el responsable de las políticas contables en la organización, él es el representante legal, que por lo general está en cabeza del gerente. Entonces, yo voy a tener que hacer un análisis de esta situación y decirle, hombre, gerente, le comento que si hacemos ese cambio de política contable, el impacto a nivel de comparabilidad de información de estados financieros anteriores versus la nueva política, vamos a tener un impacto de una disminución del 50% en esa cifra. Y eso nos puede estar afectando, qué sé yo, la comparabilidad, me puede estar afectando eh, la, qué sé yo, de aquí en adelante la utilidad, es decir, voy a tener que pagar más impuesto, en fin, muchas cosas son las que yo voy a tener que evaluar. No es solamente cambiar la política contable por cambiar, porque, ay, sí, ay, ese método de línea recta es tan cansón, esa vaina, imagínense donde vuelva a salir otra pandemia y otra vez vamos a tener unos gastos de depreciación altísimos. Más bien pasemos al de horas máquina y ya. No, no se hace de esa forma tan olímpica, ¿ok? Hay que analizar muy bien las cosas y esto, vuelvo y les digo, debe quedar muy bien documentado porque le aseguro que cuando vaya de visita a la DIAN, a su organización, lo primero que le van a pedir son esos soportes que justifican el cambio en la política contable, porque al inspector tributario le va a llamar la atención y decir, oye, ¿por qué cambiaron la política contable? ¿Qué pasó? Entonces van a quedar así como, pues venga, explíqueme qué fue lo que hizo.
Entonces, si no tenemos eso bien justificado, nos la van a cobrar firmemente todos los años hacia atrás con la nueva liquidación de la depreciación más la sanción más los intereses moratorios. Entonces nos va a salir eso carísimo. Entonces, si yo no tengo eso bien justificado, mejor ni se vaya a poner a hacer cambios en las políticas contables. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente con este ejemplo, lo que uno puede llegar a determinar es que, pues, vuelvo y les digo, hay que analizar que en nuestros libros contables, pues tenemos una depreciación de esos 20 millones, según el método de depreciación de línea recta, y con el método de horas máquina, arroja una depreciación de 10 millones. Por lo tanto, digamos que en ese tipo de casos hay que analizar si ese cambio es material, o sea, es relevante para la empresa, es importante para la organización, y si es material, pues tendríamos que hacer un ajuste, porque como les digo, me tengo que, como esa política es retroactiva, entonces voy a tener que hacer ese ajuste contable y financiero, pero sucede que por ser un cambio que, digamos que no es un cambio en la norma, sino que lo estamos haciendo por iniciativa propia, ese cambio es retroactivo, es decir, hay que implementar el cambio desde el momento en el que la organización decidió implementar esa política contable, indicando que pues iba a depreciar, eh, digamos que iba a depreciar esa maquinaria que había adquirido por el método de línea recta y desde ese momento cero hasta la fecha de hoy que estamos realizando el cambio, se debe hacer el ajuste por depreciación con el nuevo método que es el de horas máquina, ¿ok? Y eso nos lleva a lo que ya les había dicho, a reexpresar los estados financieros y entonces tendríamos que hacer la respectiva revelación en los estados financieros, en las notas a los estados financieros. Entonces, no es un cambio trivial, no es un cambio porque, ay, si es que, qué mamera, toca como cambiar esas políticas porque eso ya se ve tan viejo, ese papel se volvió feo. No, jamás. Eso no es de esa forma, ¿ok? Eso hay que evaluarlo, hay que mirar el impacto y sobre todo mirar la comparabilidad de la información, porque eso nos puede llevar a tener cambios fuertes y van a haber muchos socios que son los que están arriesgando su dinero, los que van a decir, pero venga, ¿y por qué esta diferencia ahora? Porque si antes teníamos una depreciación de 20 millones, ahora es de 10, ¿qué hicimos mal antes? ¿O qué estamos haciendo mal ahora? ¿Sí? Porque eso es lo que le genera inquietud a un socio, ¿ok? Entonces, eso para indicar este tipo de cambios en las políticas contables. Ahora, eh, el segundo aspecto, recuerden que son 5, el segundo aspecto habla acerca de lo que son las recomendaciones para hacer las políticas contables. Digamos que las recomendaciones van en el sentido de que hay que entender cómo opera el negocio en la organización. Segundo, hay que conocer el grupo contable al que pertenecemos, grupo 1, grupo 2 o grupo 3, ¿sí? En tercer lugar, hay que conocer el marco normativo que nos corresponde, es decir, si yo soy grupo 3, pues debo estar totalmente empapado de lo que es el estándar internacional para las empresas de grupo 3, para las microempresas, ¿sí? En cuarto lugar, hay que identificar las operaciones que no son concurrentes, es decir, que no son todas al mismo tiempo, que son muy esporádicas. Ese tipo de operaciones hay que identificarlas para poder determinar cómo voy a realizar ese proceso o cómo voy a crear la respectiva política contable para ese tipo de situaciones. Y por último, hay que analizar los impactos contables y tributarios de la política contable. Por eso les decía, esto es de lo más importante cuando usted va a hacer un cambio en la política. Usted debe tener un ejemplo que le permita validar cuál es el impacto de ese cambio. Si ese cambio es muy drástico, yo le aconsejo que más bien no lo cambie. O ese cambio déjelo para más adelante, porque eso va a despertar las alarmas en la DIAN. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí cuando hablamos acerca de entender cómo opera el negocio, yo lo coloco acá, entienda cómo opera el negocio, digamos que aquí la idea es que específicamente las políticas contables vayan alineadas con
el modelo, con el objeto social de la empresa, con el modelo de negocio de la organización. ¿Ok? En segunda instancia, hay que conocer el grupo contable al que pertenece la organización y eso es importante, ¿sí? Hay que conocer, por ejemplo, miren, me voy a salir aquí de la presentación, me voy para internet, mire que hay un decreto 1670. Este, del 2021. Este decreto 1670, descarguémoslo, por el cual se modifica el decreto 2420-2015, decreto único reglamentario de las normas de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información en relación con la simplificación contable y se dictan otras disposiciones. Lo de la simplificación contable hace referencia al grupo 3, ¿ok? Que es básicamente estar utilizando el estándar de la contabilidad viejita que teníamos antes, yo le digo, el estándar anterior con esteroides, ¿sí? Que no alcanza a ser el estándar internacional que tenemos hoy, pero es mejor que la contabilidad que teníamos antes. Entonces, eso es grupo 3. Entonces, por acá nos menciona este decreto lo siguiente. Nos indica que el grupo 3 corresponde a las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad, a quienes sin estar obligados a llevarla pretendan hacerla valer como prueba y a las microempresas que se clasifiquen como tal de conformidad con lo establecido en el capítulo 13 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1074 del 2015, decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos. No mantener inversiones en instrumentos de patrimonio en subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas, no estar obligados a presentar estados financieros combinados, consolidados o separados, no realizar transacciones relacionadas con pagos basados en acciones, no mantener planes de beneficios posempleo por beneficios definidos, no ser una cooperativa de ahorro y crédito y no obtener ingresos de actividades ordinarias que superen los topes para microempresas de acuerdo al sector al que pertenezcan, conforme a lo establecido en el decreto 1074-2015, decreto único reglamentario, Entonces, básicamente, aquí lo que me está diciendo es, cambiaron los requisitos para pertenecer al grupo 3. Y dentro de esos requisitos está el del tope. Recuerdan que les dije que para pertenecer al grupo 3, uno debería tener digamos que para pasar del grupo 3 al grupo 2, usted debería cumplir con unos ingresos de unos 6.500 millones de pesos. Pues ya no son 6.500, ahora los bajaron a 2.000 millones. Entonces, eso hace que las cosas cambien y que ya más microempresas que cumplen con ese tope digan, uy, ya me toca pasarme a grupo 2, a pymes, ¿ok? Porque para ser microempresa, que usted no puede tener más de 10 empleados, había una serie de condiciones, pero la más importante es la del tope. Entonces, si yo ya cumplo con ese tope de 2.000 millones, ya paso automáticamente a ser pyme. Por eso hay que leer estas normas, por eso es que usted debe mirar los documentos de convergencia que hicieron inicialmente para ver si todavía la empresa sigue siendo siendo grupo 3 o ya debe pasar a grupo 2. Lo mismo si es grupo 2 y ya debe pasar a grupo 1, habrá que analizar ese tipo de situación. Por eso hay que conocer el grupo de convergencia al cual pertenecen las organizaciones. ¿Okay? Eh, y además, pues vuelvo y repito, pues digamos que cuando uno tiene que hacer ese cambio, cuando usted pasa de un grupo a otro, del grupo 3 al grupo 2 o del grupo 2 al grupo 1, usted lo que tiene que hacer es básicamente desarrollar todo el proceso de convergencia que se hizo inicialmente y que uno crea el ESFA, el Estado de Situación Financiera de Apertura, y a partir de ahí tiene todo el proceso ya. Sí, hizo el paso, es decir, cambió todas las políticas contables, hizo el ESFA con base como si fuera como si fuera una pyme, y de ahí en adelante ya sigue desarrollando su contabilidad como
grupo 2. ¿Ok? Eso va a aplicar y muchas empresas, muchas microempresas hoy en día, debido al tope, ya pasan a ser pymes. ¿Ok? Listo esto, me devuelvo a mi presentación. Entonces ya conocimos el grupo contable al que pertenece la organización. En tercer lugar, conocer el marco normativo que le corresponde. Recuerde que existe en Colombia el grupo 1, que son las grandes empresas, el grupo 2, que son las pymes, y el grupo 3, que son las microempresas. Entonces, debo conocer realmente el marco normativo que me rige, el marco normativo que me aplica, según el grupo en el cual me encuentre. ¿Ok? Tenemos también que identificar las operaciones que no son concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Mm, esto se hace básicamente para poder identificar el tratamiento especial que hay que darle a ciertas transacciones en la organización. Por eso hay transacciones que no son frecuentes, pero que cada que pasa le toca al contador pararse en las pestañas para poder identificar cómo reconocer esa transacción, cómo hacer su medición inicial y cómo hacer su medición posterior. Precisamente porque no son concurrentes, no son frecuentes dentro de el desarrollo del objeto social de la organización. Y quinto, analizar los impactos contables y tributarios de la política contable. ¿A qué hace referencia eso? Digamos que, ¿será que yo puedo establecer una política contable en los siguientes términos? ¿Será que yo puedo, digamos que aquí podemos abrir un Excel, qué pena que me pase de la presentación a Excel, a Internet, pero creo que esto nos ayuda a entender un poquito más. Digamos que si yo abro esto, aquí. Entonces, digamos que imagínense que en mi empresa, en donde soy contador, el gerente dice que a él no le gusta eso de depreciar los activos. ¿Sí? Él dice, no, qué mamera, nos vamos a poner a depreciar, ay, eso es una jartera. No nos pongamos a hacer eso. Entonces, con base en ese criterio, en ese gusto del gerente, se creó la política contable que dice que en la empresa XYZ, aquí, la empresa XYZ, voy a agrandarlo, que me dice que aquí en la empresa XYZ no vamos a depreciar los activos. Entonces, digamos aquí en esta, entonces no hay depreciación. ¿Listo? En la XYZ. Pero aparte, digamos que también se crea otra política contable, pero en otra empresa, porque usted es el contador de dos empresas, de la XYZ, pero usted también es el contador de la empresa ABC, ¿sí? Y sucede que en esta empresa ABC dicen que las vías útiles van a ser las mismas vías útiles fiscales. Entonces, recuerde que las vías útiles fiscales están en el artículo 137, por acá, Estatuto Tributario, yo tenía eso por acá, bueno. Entonces, yo siempre uso les digo lo mismo, yo siempre utilizo esta página para hacer las consultas a nivel de estatuto tributario. Entonces, ¿qué pasa? Que el artículo 137 del estatuto tributario me indica lo siguiente. Me dice aquí, artículo 137, limitación a la deducción por depreciación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que aquí en la empresa ABC, voy a cerrar esto un poquito para poder trabajar un poco mejor. Entonces, ¿qué me dice? Que en la empresa XYZ no hay depreciación, pero llegamos al otro extremo en donde la empresa ABC me dice depreciación igual
al artículo 137 del Estatuto Tributario. Entonces, mire que nos estamos yendo a los extremos en cada una de estas empresas. Entonces, por este lado tenemos esto, ¿sí? Ay, no tengo aquí, bueno, ahorita lo cuadro. Entonces, por un lado no hacemos depreciación y por el otro decimos, no, 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 eso no nos pongamos a complicarnos. Si el estatuto tributario dice que estas son las vías útiles, apliquemos esas vías útiles y pare de contar, ¿ok? Entonces, revisemos ambos casos. Imagínense que el artículo 131, menos mal quedan por aquí cerquitas, el 126, 127, 131 me dice, base para calcular la depreciación por personas jurídicas. Entonces me dice que este artículo fue derogado por el artículo 377 de la ley 1819 de 2016. ¿Será que sí es el 131? Ya me puso a dudar. Bueno, digamos que, es este, aquí, está viendo el 131 raya 1. El artículo 131 me dice, base para calcular la depreciación. Me dice, para las personas obligadas a llevar contabilidad, el costo fiscal de un bien depreciable no involucra el impuesto a las ventas cancelado en su adquisición o nacionalización. Es decir, yo nunca debo contemplar dentro del costo el IVA como un mayor valor del bien que he adquirido. Cuando haya debido ser tratado como descuento o deducción en el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre las ventas u otro descuento tributario que se le otorgue. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, un contribuyente depreciará el costo fiscal de los bienes depreciables menos su valor residual a lo largo de su vida útil. Mire que el valor residual solo se habla en el estatuto tributario. El estándar internacional no habla por ningún lado acerca del valor residual. Es más, recomienda que no se use, ¿ok? Pero ya digamos que cada quien, yo ya les he explicado, el tema del valor residual es muy sui generis en el sentido en que ese valor residual yo puedo argumentar que no lo voy a aplicar porque es que yo no me dedico, mi objeto social no es vender mis maquinarias cuando ya cumplan su vida útil, yo no me voy a poner a vender maquinaria ni vehículos viejos, equipos, computadores que ya deprecié, ay, venga, que se lo voy a vender, eso ya está obsoleto, eso ya no sirve, regálelo, dónelo, ¿sí? Pero no me ponga a venderlo. Pero muchas entidades dicen, no, pero ¿y si pasa algo? ¿Y si de pronto tenemos problemas financieros? ¿Si de pronto el negocio no da? ¿Si de pronto Petro nos va a expropiar? Todo ese tipo de cosas, uno dice, pucha, y si tengo que vender eso rápido, pues entonces yo más bien contemplo el valor residual. Entonces, digamos que hay varias situaciones y todo eso hay que analizarlo muy bien. Yo soy partidario de no aplicar el valor residual, pero como les he dicho, eso tiene muchas implicaciones y basta con que usted mire, por ejemplo, y esto ya lo vimos Marco el sábado en la sesión de tutoría, en un certificado de cámara, bueno, certificado de cámara y representación legal. Entonces yo puedo mirar acá un ejemplo de un certificado, ¿sí? Miremos esto a ver esto que me trae. No. Este. Esto es un modelo de un certificado de existencia y un certificado de representación legal. Básicamente, me muestra aquí, esto es un certificado de la Cámara de Comercio, pues por razones, no se publica ni el nombre, ni el NIT, ni nada de eso, pero lo que quiero que vean es que aquí se va a indicar cuál es, digamos que aquí me indica cómo está el capital constituido, esto es una sociedad anónima, sociedad número de asamblea de accionistas, nombramiento, certifica, no me dice el objeto social, debe estar por acá arriba, me lo pasé. Busquémoslo.
miércoles no aparece el objeto social. Ah, aquí dice, vea, objeto social. La sociedad tendrá como objeto social y es que preciso lo quitaron, que por lo general, y siempre les digo, cuando a mí me enseñaron a crear una empresa, me decían, hermano, si usted va a meter, usted tiene que crear el objeto social de la empresa, coloque primero a lo que realmente se va a dedicar la empresa. Vamos a hacer una empresa que va a producir, distribuir y comercializar productos precocidos congelados. ¿Ok? Entonces, ya teniendo ese objeto, ahora sí, métale todo el resto que a usted se le pueda ocurrir, que va a vender fincas, que va a hacer piscinas, que va a vender carros, que va a comercializar maquinaria, que va a vender equipos de oficina. Todo eso métalo porque usted no sabe en qué momento le va a salir un negocio y no lo va a poder ejecutar solo porque dentro de su certificado de existencia y representación legal no dice que usted va a hacer eso. No dice que usted puede hacer eso. Entonces va a perder el negocio. ¿Y con qué cara le sale usted al representante legal diciéndole o al gerente diciéndole, no, ese negocio no lo puede hacer, señor, porque es que dentro del certificado no está contemplado eso? Entonces, digamos que eso es es que lástima, este no me muestra el objeto social. El sábado encontré uno de pura chiripa que traía ese objeto social tal cual como lo quería encontrar. Bueno, muchas veces esos objetos sociales vienen muy abiertos. Entonces dicen, nos vamos a dedicar a la distribución, distribución y venta de productos precocidos congelados y todas las actividades que de ahí en adelante se generen. Entonces, dentro de eso, un inspector tributario le va a decir, pero es que dentro de eso cabe el que usted va a vender el terreno, en que usted va a vender, ¿qué? Los terrenos, va a vender eh, la maquinaria, va a vender los equipos de cómputo, etcétera, etcétera. Perdón. Aquí, es que esos de ISO son script, este. Objeto social. Dice la CNAI, es un centro de pensamiento, acción social, investigación y formación para la reconciliación y el desarrollo sustentable que construye análisis, impulsa iniciativas y promueve acciones en relación con el conflicto armado, la paz, el posconflicto, la participación y la seguridad para contribuir a la profundización y la democracia y la construcción de alternativas de equidad social y desarrollo mediante el fortalecimiento del Estado social de derecho y la sociedad civil. Objetivos específicos de la CNI: trabajará temas relacionados con la participación ciudadana, organización social, la cultura democrática, el control social, el medio ambiente, desarrollo rural sustentable, soberanía y seguridad alimentaria, drogas de uso ilícito, promoción empresarial y productiva, la equidad de género, la convivencia, la justicia, la educación, la seguridad. Esto parece que yo lo hubiera redactado. La promoción de la paz y los derechos humanos, la atención a víctimas del conflicto, a infancia, adolescencia, expresiones culturales y artísticas, comunicación alternativa, la promoción y participación de sectores sociales, población vulnerable, Aquí metieron todo lo que van a hacer ellos. Así debería ser el objeto social en nuestro certificado, que sea totalmente ajustado a lo que realmente se necesita. Si usted tiene un objeto social de esta manera, usted le puede debatir a un inspector tributario y le puede decir, mire, yo no aplico el valor residual en mis depreciaciones porque yo no me dedico a hacer eso. Y lo primero que le dice el inspector, tráigame el certificado de existencia y representación legal. Y él lo va a leer y dice, no, sí, sí, es que ahí no dice eso. No, sí, se la compro, ¿ok? No hay problema. Pero si usted aquí dice, y nos dedicamos a hacer todas las otras actividades conexas y que impliquen ingresos para la organización, se murió con esa justificación. No se la aceptan. ¿Por qué? Porque eso es un vacío tan grande el que tiene ese certificado que le van a decir, ahí cabe la venta de maquinaria, la venta de propiedad, planta y equipo, la venta de vehículos viejos, todo le entra ahí. Entonces no se lo van a aceptar. ¿Y qué le toca? Volver a calcular la depreciación
calculando un valor residual. ¿El valor residual qué hace? Disminuye el gasto de depreciación. Eso es todo lo que hace. Por eso, ese valor residual solamente está referenciado acá, en el estatuto tributario, menos su valor residual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque disminuye la depreciación y si me disminuye el gasto por depreciación, me aumenta la utilidad. Y como yo pago ese impuesto sobre la utilidad, pues ahí se me incrementa el gasto por impuestos. Entonces, pilas con eso. Aquí lo indica la norma y dice que para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor residual y la vida útil se determinará de acuerdo con la norma, con la técnica contable. Yo en otros escenarios les he dicho que el tema de la, de ese valor residual, digamos que, bueno, siempre he argumentado que la contabilidad en Colombia es más tributaria que financiera, lo cual es perversamente malo. La contabilidad tiene que ser 100% financiera. Ese es el propósito de ser de la contabilidad. Que la utilicemos para pagar impuestos, eso ya es otra cosa. Pero la contabilidad no tiene por qué ser tributaria. La contabilidad es financiera. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Que en Colombia nuestra contabilidad, a pesar de que es financiera, la utilizamos para sufrir y padecer con el aspecto tributario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que nos van a visitar, que la DIAN nos va a revisar los libros contables, que la DIAN nos va a revisar que las políticas contables, que los estados financieros, y ahí va a encontrar de pronto vacíos o incertidumbres. Es en esas incertidumbres en donde la DIAN se centra y le comienza a usted a crear terrorismo y le comienza a usted a crear sanciones y cosas que de pronto por desconocimiento no se estaban aplicando de la manera correcta y ahí es en donde llevamos con las sanciones. Entonces, aquí básicamente lo que me está diciendo el estatuto tributario es, mire, no se preocupe, usted maneje su contabilidad como le indica el estándar internacional, yo no me voy a meter en eso, pero con base en eso usted es que me va a pagar el impuesto de renta, ¿ok? Porque aquí lo dice, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor residual y la vida útil se determinará de acuerdo con la técnica contable. Como el valor residual, inclusive el estándar internacional me dice, no se meta con ese chicharrón, no se meta con valor residual, me lo recomiendo. Entonces, pues vuelvo y digo, si usted tiene cómo justificar a través de su certificado de existencia y representación legal que lo puede pelear para el no cobro de ese valor residual, hágalo. Si no, si usted tiene un vacío grandísimo en ese certificado de existencia y representación legal, mejor ni se meta con eso. ¿Ok? Entonces, tendrá que calcularlo. Pero, al ser un dato que tiene que calcular, lo tiene que justificar. Debe estar basado en un estudio. ¿Por qué él está haciendo un valor residual del 5%? ¿Por qué no del 20%? Usted dice, no, porque así me dijo el contador. No se lo van a valer. Usted debe tener eso documentado y debidamente justificado. ¿Ok? ¿De dónde salió ese porcentaje? Y la vida útil también. Que acá en el artículo 137, ¿qué me está diciendo? Limitación a la deducción por depreciación, no que esas son las vidas útiles con las que usted debe depreciar. Esto es un límite, que hasta ahí yo puedo llegar, ¿sí? Menos de eso no significa que no lo pueda hacer. Yo lo puedo hacer y lo puedo tener muy bien justificado con estudios, con recomendaciones del proveedor, con todo tipo de argumentación. Usted lo puede justificar, ¿sí? Y la DIAN se lo va a tener que creer. Pero ella coloca y dice, bueno, yo se lo valgo desde lo contable, pero lo tributario usted aquí no se me pasa, ¿ok? Usted no me va a depreciar las construcciones y edificaciones a menos de 45 años, ¿sí? Hágalo en la contabilidad como usted quiera, a 30 años, a 20 años, pero en lo tributario usted me lo hace a 45 años, ¿ok? Cuando haga la conciliación fiscal, ¿listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se durmieron? Ay, ¿qué pasó? ¿Sí vamos bien? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Listo, listo. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta
tener muy presente ese artículo 131 del Estatuto Tributario, que básicamente lo que me está haciendo es reconociéndome que el estándar internacional está por encima de lo tributario, ¿ok? Y segundo, que el artículo 137 me muestra una limitación de las depreciaciones. No es que yo tenga que copiar esas depreciaciones y me las llevo para mi política contable y allá la implemento. Porque van a decir, 45 años, ¿por qué 45? ¿Con base en qué? ¿Qué estudio le justifica que eso, que usted va a depreciar los edificios, las edificaciones y las construcciones a 45 años? Eso es lo que me representa ese 2.22%. Entonces, ¿por qué lo hizo? Si usted no tiene eso justificado, ahí lo va a coger el inspector tributario. Entonces, usted aplique la vida útil que a bien tenga, que tenga bien sustentada, una vida útil que tenga bien justificada en estudios, en conceptos técnicos, en recomendaciones del proveedor, etcétera, etcétera. Eso le va a justificar la vida útil. Eh, y que si de alguna manera no cumple con esto, pues usted tiene ese estudio que lo respalda y le va a permitir salir de esa situación. ¿Okay? Entonces, artículo 131 y artículo 137. Adicional a eso, imagínense que si tenemos en el documento que les compartí, en la NIF para pymes, aquí está, búsquense ahí el párrafo 17.21. Aquí, el estándar me dice, para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar los siguientes factores. No le está diciendo remítase al estatuto tributario y consulte el artículo 137. Jamás. Esto es estándar internacional y el estándar internacional no mira la parte tributaria. Entonces, para el tema de la vida útil de un activo, fíjense en lo siguiente. A, la utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o el producto físico que se espere del mismo. B, el desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se va a utilizar ese activo, el programa de reparaciones y mantenimiento y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado. C, la obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción o de los cambios en la demanda de mercado de los productos o servicios que se obtienen del activo. Y cuarto, los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. Entonces, sobre esto es que yo me baso para determinar la vida útil de mis activos, no en el estatuto tributario. El estatuto tributario me da unos límites, me da unos márgenes, pero yo mi contabilidad la llevo como yo lo considero, de acuerdo al modelo de negocio que estoy desarrollando, de acuerdo a las políticas contables y de acuerdo al estándar internacional. Esa es mi justificación. ¿Ok? Entonces, que eso nos haya quedado claro, por favor. Bien. Y el artículo 137, pues vuelvo y digo, ese artículo no habla de vidas útiles, ese artículo habla de los límites, básicamente, a la deducción por depreciación. Y en su parágrafo 2, aquí en su parágrafo 2 del artículo 137, me dice, para efectos del impuesto sobre la renta y complementario, la vida útil es el periodo durante el cual se espera que el activo brinde beneficios económicos futuros al contribuyente, por lo cual la tasa de depreciación fiscal no necesariamente va a coincidir con la tasa de depreciación contable. No tiene que, eso no es una norma que diga, usted tiene que depreciar tal cual como le digo yo aquí en el estatuto tributario. Jamás, eso no lo dice, y el mismo estatuto tributario lo indica aquí en el parágrafo 2. Y adicional dice, la vida útil de los activos depreciables deberá estar soportada para efectos fiscales por medio de, entre otros, estudios técnicos, manuales de uso e informes. También son admisibles para soportar la vida útil de los activos documentos probatorios elaborados por un experto en la materia. Es decir, con esto yo justifico la vida útil de mis activos en la organización. ¿Ok? Entonces, esa parte es bien importante conocerla. ¿Esto qué me quiere decir? Esto es lo que hemos hablado aquí del artículo 137. Que si yo creo una política contable con
una política contable en la cual estoy contemplando las vidas útiles que me indica el estatuto tributario, yo estoy yendo en contra de las NIF, ¿ok? Estoy yendo en contra del estándar internacional. ¿Por qué? Porque la norma me indica que yo debo contemplar el desgaste previsto, la utilización prevista de ese activo, la obsolescencia técnica, ¿sí? La obsolescencia comercial, los límites legales, etcétera. Adicional a eso, esa política también va en contra de lo que dice el artículo 137 y el artículo 139 del Estatuto Tributario, ya que, ¿por qué digo que va en contra? Porque el inspector tributario, el inspector de la DIAN, puede solicitar el soporte de las vías útiles que se han determinado en la organización. Y le va a decir, pero ¿cómo así que usted me está diciendo que es lo que dice el Estatuto Tributario? El Estatuto Tributario le está mostrando una delimitación, no es lo que usted tiene que implementar. Usted sométase a lo que dice el estándar internacional. Eso es lo que hay que hacer. Por ende, ese ejemplito que iba a hacer acá, que más bien me fui por el tema de mostrarle la norma y el estándar y todo, aquí esto no se debe hacer. Esto está prohibido. Eso jamás se le ocurra llegar a decir que es que, ay, para evitarme problemas voy a implementar la vida útil del artículo 137 del Estatuto Tributario. Jamás. Eso está mal. Y peor aún, si usted dice que en la empresa XYZ yo no voy a hacer depreciación porque es que qué manera ponerme a depreciar y que la vida útil y que de pronto me confundo y que me sancionan, tampoco. Usted tiene que aplicar depreciación. Eso es un componente de la propiedad, planta y equipo. Si usted no lo está haciendo, usted está faltando a la norma. ¿Ok? Lo dice el estándar internacional, lo dice el estatuto tributario. ¿Listo? Entonces, en ese punto, mi recomendación sería que la empresa puede establecer unas vidas útiles generales, ¿sí? Y hay que tener en cuenta para ese tipo de casos que la depreciación se realiza de acuerdo a la materialidad del activo. Acuérdese del concepto de materialidad. Y entonces, por ende, digamos que debo determinar a qué activos, ¿sí? Con base en la materialidad, les voy a practicar esa depreciación para les voy a calcular esa depreciación y poder calcular sus vidas útiles. ¿Ok? Eso por ese ítem, me devuelvo a mi presentación. Entonces, esta parte ya. Vamos al tercer punto. ¿Quiénes son los responsables de elaborar las políticas contables en la organización? ¿Será el auxiliar contable? ¿Será el contador? ¿Será el revisor fiscal o será el gerente o el representante legal? ¿Quién cree que sea el responsable de elaborar esas políticas contables? Profe, el gerente. Perfecto, muy bien. ¿Por qué el gerente? Revisemos la norma. ¿Qué nos dice el párrafo 10.4 del estándar internacional? Nos dice lo siguiente. Entonces, párrafo 10.4 me dice, si esta norma no trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información que sea A, relevante, es decir, que sea material, para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, y B, fiable en el sentido de que los estados financieros, primero, representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Segundo, que reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones, y no simplemente su forma legal. Tercero, sean neutrales, es decir, libres de sesgos. Cuarto, sean prudentes. Y quinto, estén completos en todos sus extremos significativos. Eso es lo que me dice aquí. Básicamente es que es la gerencia la encargada de realizar, de validar y de implementar las políticas contables en la organización. ¿Ok? Entonces, la respuesta es esta. Y usted me puede decir, no, pero es que el gerente nunca se sienta a hacer políticas contables.
Una cosa es que él delegue esa función de pronto en el área contable, de pronto las pase por las áreas encargadas, por los jefes de las áreas encargadas, es decir, que surta unos procesos de elaboración y de validación de esas políticas contables, pero el que firma es el gerente, ¿ok? Él es el responsable. Si algo está mal ahí es responsabilidad del gerente. Que él le puede de pronto decir al contador o al área contable o al dueño del proceso, mucho bruto, ¿por qué no tuvo en cuenta tal cosa? Eso ya es otro tema, eso es un tema interno. Pero para la DIAN, para cualquier entidad que vigile a esa empresa, la política contable está en cabeza del gerente, ¿ok? O del representante legal. Él es el que firma esa política contable. Por eso es importante conocer ese tipo de situaciones porque eso digamos que aquí, cuando usted le traslada la responsabilidad a ese gerente o a ese representante legal, el gerente, digamos que él puede, como les digo, delegar esa función en el contador, en un asesor, en una empresa, un outsourcing que le haga las políticas, lo que él quiera, ¿ok? Eh, pero el gerente debe estar pendiente de ese proceso, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que esas políticas van a impactar el desarrollo del objeto social de la organización y por ende va a impactar la información que se va a reflejar en los estados financieros. Por eso está en cabeza del gerente, ¿ok? O del representante legal de la organización. Porque es que él sí se va para la cárcel en caso que esto esté desarrollándose, digamos que implementando de pronto alguna actividad ilícita, alguna cuestión que esté por ahí, se me haría el colmo, pero que esté por ahí de pronto dentro de lo que es la política contable, que no creo que pase, pero bueno, cosas se han visto, ¿ok? Cuarto, ya vamos a terminar. Eh, Dentro de esos aspectos claves para auditar, el cuarto punto es qué debe contener como mínimo una política contable. Pues como mínimo una política contable debe contener una introducción, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer la política contable de inventarios, ¿sí? Esa política contable hace referencia o su insumo es la sección 13 de la NIF para pymes, su alcance es tal, tal y tal, su objetivo es tal, etcétera. Eso va dentro de esa introducción, que es el primer paso, el primer componente de una política contable. O sea, es como que lo que me da la guía, la base de hacia dónde va orientada esa política contable. Segundo, el reconocimiento. ¿Cómo voy a hacer el reconocimiento de esas transacciones en la organización? Es decir, vamos a reconocer un inventario cuando se compre materia prima, cuando se ingrese a la bodega. Eso es el reconocimiento. ¿Ok? Tercero, la medición inicial y la medición posterior. Lo vamos a medir al costo, la medición inicial. La medición posterior lo vamos a medir al valor neto de realización. ¿Por qué? Porque es que le tengo que calcular, ¿cómo se llama eso? El deterioro del inventario. Entonces, ¿el deterioro para qué es? Entonces, todo eso lo voy a explicar en ese punto. ¿Ok? Tengo que ser muy claro y muy puntual en esos aspectos. Una política contable no tiene que ser un mamotreto así de grande para explicar la política contable de inventarios, ¿ok? Ni una así de grande para propiedad, planta y equipo. No, es algo muy concreto, algo fácil de leer, fácil de entender por cualquier persona en la organización. Y el cuarto, las revelaciones, es decir, cómo se van a hacer las notas a los estados financieros. Para eso, pues digamos que hay que revisar la NIF. En ese documento que les compartí, mire que hay un punto. Siempre en cada ítem, digamos aquí en el párrafo, mira, aquí, cada sección tiene este componente, se llama información a revelar. ¿Qué me dice frente al tema de los inventarios? Me dice, una entidad revelará la siguiente información. Primero, las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula del costo utilizado. Segundo, el importe total en libros de los inventarios y los importes parciales según la clasificación apropiada para la entidad. Tercero, el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo.
Cuarto, las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de acuerdo con la sección 27, deterioro del valor de los activos. Y quinto, el importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. ¿Qué quiere decir eso de pignorado? Un inventario pignorado, eso suena raro, pero es como cuando un inventario tiene una caución judicial, digamos que casi que embargada, ¿ok? Pero eso se puede identificar. Eso es lo que yo voy a revelar en las notas a los estados financieros, ¿ok? Es decir, ahí, digamos que todas las secciones en el caso de las NIF para pymes, tienen ese componente, información a revelar. Lo tiene inventario, lo tiene efectivo y equivalente al efectivo, clientes, todas las secciones tienen información a revelar. ¿Listo? Bien, y el quinto ítem que hay que tener presente para auditar las políticas contables, ahí está ya. ¿Cuáles son las partidas claves para las políticas contables? Básicamente son 5, es decir, ¿qué debe llevar una política contable como mínimo? Entonces, lo primero es todo el tema de la materialidad. La materialidad, no me voy a devolver ahorita al estándar, lo pueden revisar en el párrafo 10.3 de la NIF y explica lo que es la materialidad, es decir, qué aspectos son verdaderamente relevantes o importantes al interior de la organización. Por ejemplo, los activos menores de los que hemos hablado. Eh, Simplemente decimos frente al tema de la materialidad que esos activos menores son todos aquellos que, por ejemplo, una empresa considera que son menores de 2 millones de pesos. O sea, tienen una cuantía, un tope, que si cumplen con ese tope hacia abajo, yo no los tengo como propiedad, planta y equipo. Yo contabilizo de 2 millones hacia arriba. ¿Ok? Eso es materialidad. A eso hacemos referencia. Pero les recomiendo que lean esa norma. ¿Listo? Está también el tema de la medición posterior de la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Ahí para eso, pues digamos que está el párrafo 17.15. Aquí básicamente eso hace referencia a que hay que tener completamente claro y detallado cómo la organización va a surtir el proceso de medición posterior, los criterios que se van a utilizar, las métricas que vamos a utilizar para realizar esa medición posterior. ¿Qué es la medición posterior? Cuando estoy haciendo mi cierre contable. ¿Ok? También debo tener en cuenta lo que es el deterioro de cartera bajo NIF. Estoy poniendo ejemplos. La medición en propiedad, planta y equipo, el deterioro a nivel de cartera, pero básicamente estoy haciendo énfasis en el deterioro como tal. Que aquí les coloco la norma para que puedan ver qué es el deterioro de cartera bajo la NIF en su párrafo 11.24. Aquí es básicamente definir la metodología que se va a utilizar al interior de la organización al momento de calcular el deterioro de cartera en la organización, es decir, las edades de cartera y cómo eso me va a afectar el deterioro. ¿Ok? Eso es importante, eso hay que tenerlo totalmente claro y documentado en la organización. Cuarto lugar, la financiación implícita, eso lo vemos aquí en el artículo 11.13. Esa financiación implícita, digamos que se da en las organizaciones cuando esas organizaciones le otorgan préstamos a los socios. Eso tiene unas características muy específicas. Entonces, en esa política contable, debo detallar esas características que van a tener esos préstamos. ¿Ok? Es bien importante, mi párrafo 11.13. Y por último, todo lo que tiene que ver con los estados financieros que están en el párrafo 7.7. ¿Okay? Aquí hay que recordar que lo que nos indica el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, que nos dice que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberán tener en cuenta lo que es la base contable, ¿sí? La base contable de acumulación o la base contable del devengo, la cual describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de esa entidad que es la que está emitiendo esa información. Entonces, esto les recomiendo muchísimo que lean estos párrafos para que tengan una concepción clara de qué es lo que debemos auditar
frente a algo tan importante y tan relevante en un proceso de auditoría financiera como lo es las políticas contables. Adicional a eso, les voy a compartir estos videos. Ay, perdón. Me salgo acá. Les voy a compartir estos videos para que, son videos cortos, el máximo tiene como 17 minutos, para que los puedan ver y puedan complementar esta temática que hemos visto el día de hoy. ¿Listo? Ese es un video que dice conozca cómo se establecen las políticas contables de una empresa. Voy a copiar esto así. El otro habla acerca de la normativa para actualizar las políticas contables y el último, periodicidad para actualizar las políticas contables. Que son temas que hemos hablado el día de hoy, que pues espero hayan quedado claros. No sé si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud frente al tema. Ah, pues muy claro, todo claro. Perfecto, Marco. Profe, todo claro. Ok, María, muchas gracias. Entonces, pues nada, quiero recordarles que este fin de semana vamos a, digamos que es la entrega de la actividad, una actividad que tengo mucha expectativa en que la hayan podido desarrollar de una buena manera. Y para la próxima sesión, como les digo, vamos a trabajar el tema del control interno, porque es coyuntural también en la auditoría financiera. Uno cree que la auditoría financiera solo se remite a los estados financieros, pero no, tiene unos insumos que son las políticas y el control interno. Y ahí sí ya me meto con los estados financieros. ¿Por qué? Porque si hay debilidades en estos dos temas, ¿eso en qué repercute? En los estados financieros. Entonces yo aquí empiezo a detectar cosas. ¿Listo? Entonces la siguiente sesión vamos a hablar acerca de control interno y luego nos metemos con pruebas sustantivas, pruebas materiales en el proceso de auditoría y los papeles de trabajo. ¿Listo? Bueno, les agradezco muchísimo la asistencia. Cuídense mucho. Recuerden que hay examen el domingo. Yo les mando un correo informándoles y dándoles unos tips para que puedan contestar ese examen. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho. Perdón que me haya alargado un poquito, pero era importante dejar este tema cubierto, ¿ok? Sí, Descansen. gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Feliz No, profe, noche. gracias. Chao, Gracias, María. profe. Sí, Chao, Nidia. Alexander, Estén muy bien. Dime, Gracias. Alexander, Marco. te puedo hacer una pregunta de otro curso rapidita? Es una pregunta pequeña. Sí, señor, cuénteme. Sí, en el trabajo de impuestos nacionales Sí, hay una parte donde hay que hacer el asiento de cierre, pero sí. como todo el cuadrito es mensual, lo que me indican en lo que yo he averiguado, en el mensual no hay asiento de cierre, sino solamente de pago, a menos que quiera que hagamos el asiento de cierre anual, No, no, como no. si fuera El mensual. el mensual. Hay Sí, asiento entonces en el mensual. exacto. Así hay asiento. Oye, porque me habían indicado que no había asiento en el mensual, solamente pago. Te voy a compartir permíteme un momentico, te Ajá. comparto un ejemplo de ese asiento para que lo puedas elaborar, ¿listo? Ujú. Espérame, aquí.
Entonces, Marco, así Ujú. más o menos debe quedar el asiento. A ver. Ya te lo comparto aquí en el chat. ¿Qué se me hizo aquí? Ábrelo, a ver si lo ves bien, por favor. Ajá. Bueno, Sí, sí se ve bien. ok, ahí cometí un error porque el primer renglón que dice retefuente por pagar, que dice clase 2, grupo 23, cuenta 2365, abajo me quedó igual. 2, Ah, ok. 23, ahí es, si lo vamos a pagar con banco, entonces sería clase 1, grupo 11, subcuenta 1005, ¿sí? Ah, ok. Entonces es el Banco asiento del Nacional. pago. Entonces viene a ser, ¿no? Exacto. Ah, ok. Ah, ok. Ya, que eso me quedaba confusión porque hacía asiento de cierre y pago, decía. Pero en este Ah, caso, como es mensual, sí. tendría que ser solamente de pago. No, 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 claro, sí, 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 ahí me confundí Ah, en el enunciado, perdón. sí, Pero chévere. si haces esto, es suficiente. Genial. Listo, Alessandro. Muchas gracias. Listo, listo, Marco. Ok, hasta luego. Cuídate mucho, que estés bien, viejo.